centenaria de los que me han precedido, reitero, es un acto de coraje, es un acto de valor, es un acto de sacrificio. Esto es más difícil que muchas otras cosas que pueden haber ocurrido en el pasado. Y es una cosa que hay que felicitar, porque es enfrentar a una forma de hacer política que ha destruido la política en el Perú, que es señalarnos que no pensando nos va a ir mejor, que no reflexionando nos va a ir mejor, que solo actuando nos va a ir mejor. ¿Y cómo nos ha ido? Peor. Por lo tanto, para mí, venir a presentar este libro, que tiene 8 ensayos, 8 reflexiones de personas comprometidas con su pensamiento, con su ideología y con la organización que lo representa, es una forma de manifestar la creencia que tengo que ese es el camino de la política en el Perú y es el camino del pensamiento en el Perú de carácter político. Estas son las iniciativas que, como ha dicho César Campos, como ha dicho Martín Tanaka, se tienen que apoyar, porque son las formas de construir institucionalidad política verdadera. Construir institucionalidad política no es acogerse a la ley miserable del partido político, hecha por gente que no ha participado en una organización en su vida, que no tiene la menor idea de lo que es un comité, que no sabe cómo se debate en un comité, y que lo único que han hecho es generar un caos partidario como nunca ha existido en el Perú. La verdad es que sin ley de partidos, aquí había más partidos. Así es. La verdad es que sin ley de partidos se pensaba más. Sin ley de partidos había más doctrinas, más posiciones, más debate. Y con esa ley hemos llegado al desierto partidario y al desierto político. Por lo tanto, hoy en día, hacer esto, ¿no es cierto?, es el regalo de los pensadores y militantes de su partido al centenario de su partido. Esta colección se debe llamar 100 años de abril, porque es el regalo que no le hizo el padre fundador, que no le hizo el hijo presidente al partido, sino es el Espíritu Santo de los militantes que conforman una trinidad. Ese es el regalo que le están haciendo por el centenario de su partido. Y hay que felicitarlo. Eso creo que es el valor de este libro. No voy a entrar, van a saber mejor que yo, a pesar de que puedo decir que he leído con mucho interés todos los artículos que han sido bien reseñados, cada uno de ellos. Y son la invitación a más pensamiento, es la invitación a más reflexiones, es la invitación a más todos lo que está aquí presente. Yo quisiera hacer 3 reflexiones para no aburrirnos sobre lo que a mí me inspira esta reflexión y que considero que son las cosas que yo puedo decir hacia el futuro de esta colección o de este tipo de reflexiones, que pueden ser orientaciones hacia dónde pueden dirigirse, no digo doctrinalmente porque no soy la persona indicada, pero sí la temática o los temas que se tienen que poder ir estudiando, buscando. Lo primero que se ha dicho mucho acá, y se ha tocado mucho, y lo titularé tiempo, es el tiempo actual donde estamos. El tiempo actual que estamos es diferente a hace 10 años. Y ese tiempo actual, como bien ha dicho César Campos, debe llevar a que estas reflexiones no sean parroquiales, que sean reflexiones de carácter internacional, global, regional, latinoamericano. Con una historia de 100 años, no puede ser posible que hoy día se discuta menos, se escriba menos, se publique menos o se edite menos en el Perú que en la década de los 80 y 90 sobre la práctica.
Yo se lo puedo decir, cuando yo era estudiante hasta cansaba que cada vez que me iba a una librería, otro libro de historia. Ya puedo decir, ¿qué es eso? Y salían. Pero hoy día no es así. Eso es un problema. Pero no solamente no es así que no salen, sino que los que salen en el mundo ni se traducen ni se publican en el Perú, por ejemplo. Existe un libro que es uno de los mejores libros que se han escrito sobre Aya de la Torre, que se llama Aya de la Torre y la lucha por la patria grande, publicado en el 2013, no ha sido impreso en el Perú, de Marcelo Bull. Una cosa magnífica. Puedo decir que para mí es uno de los mejores libros sobre Aya de la Torre que he leído. Y también en el 2018 se ha publicado un libro de Íñigo Vicio Brais, Aya de la Torre. No ha sido traducido. Yo no lo he leído todavía. No ha sido traducido. Es decir, primero, el tiempo indica que no debe ser una reflexión cerrada, peruanizada, localizada. Tienen que sumar estas reflexiones. En los próximos tomos pueden debatir con estas figuras que sí se están dando tiempo para pensar en Aya de la Torre y en su pensamiento. Y como claro, esto ocurre en el mercado intelectual como en todos los mercados del mundo globalizado, si los propios peruanos no le damos importancia a nuestros pensadores, cada vez hay menos en el extranjero que se ocupan. Pero vayan ustedes a una librería argentina y ahí sí que hay una epidemia de libros sobre el peronismo. ¿Por qué? Porque todos los días se está reflexionando o sobre la política mexicana. Tienen que atraer a ese tiempo para que el trabajo de ustedes entre en diálogo con el mundo, con el tiempo que estamos. La segunda reflexión para mí, que creo que debe ser muy importante, que la titularé Espacio, es el de la ubicación del APRA en el debate político electoral que existió en el 2021. En el 2021, un tema soterrado no es el tema ideológico, extrema derecha, extrema izquierda, es el tema centro-periferia. Ese es el mensaje de la elección del 2021. ¿Y cuál es el papel del APRA en la discusión centro-periferia? No la escucho. Creo que hay una ausencia de comprensión, hay una pérdida de comprensión de lo que es el APRA en relación al centro de la periferia, el espacio nacional. Cosa que en la década de los 30 Aya lo tenía muy claro y que muchos escritores, cuando han escrito sobre los sindicatos azucareros del norte, cuando han escrito sobre las movilizaciones del norte, entendieron la ubicación geoestratégico-política del APRA en la relación centro-periferia. Esta es una convicción personal desde un análisis histórico. Puedo estar equivocado, no me corresponde a mí decir si está acorde con lo que piensa el partido. Pero si el partido aprista no es un poder regional, no se consolidará como partido nacional. Y eso no está en la reflexión ni en la comprensión. No se dice que Aya de la Torre realizó un aporte fundamental en el siglo XX que rompió el encadenamiento histórico del norte del Perú con las élites liberales de Lima metropolitana. Eso hizo Aya de la Torre. Aya de la Torre liberó al regionalismo del norte del civilismo limeño y creó un movimiento, un frente único regional de clases medias, clases altas del norte del Perú y sindicatos, y le dio existencia regional al norte. Fue un movimiento cultural llamado Grupo Norte. No se han dado cuenta de que ese es un legado de Aya de la Torre en la discusión centro-periferia y que la pérdida de lo que se llamó el sólido norte ha generado un partido que no mencionaré por motivos que no corresponden,
que lo que ha hecho es encadenar al norte a la oligarquía neoliberal de Lima, hundiendo la educación, prostituyendo el sistema universitario. Y ese norte que fue liberado, ya nadie lo libera, porque se ha perdido el norte de la identificación regional. Mientras que el sur del Perú ha mantenido su identidad regional contra Lima, lamentablemente hubiera sido mejor apoyando mejores causas, pero ha mantenido su identidad regional. El norte la ha perdido. Y el partido de la Torre, esa bandera no la ha retomado. Hay un problema del espacio. Y finalmente, para no abundar, terminaré con un tema que es histórico. He comenzado con el tiempo, con el espacio histórico. En la reflexión tienen que entrar a todos los temas históricos de un partido centenario. Yo sé que muchas veces hay tabús, hay sentimientos culposos, hay esa duda entre que estamos en un partido de izquierda, pero que han tenido alianzas con la derecha. Claro, un partido de Estado tiene que defender posiciones de Estado. Ha existido un aprismo de Estado. No puede ser un aprismo de oposición toda la vida. Eso no es ser de derecha. Un partido de Estado, o cuando Mao Zedong hizo una alianza con el Kuomintang, fue un partido de derecha. O tomó una posición de Estado frente a una invasión extranjera. Obvio. Entonces no hay que confundir ser un partido de Estado con perder la identificación ideológica del origen del pensamiento. Pero que hay que entrar, y esto hay que reconocerle a Lucho González Posada, el mérito de haber escrito libros importantes últimamente, con una sensibilidad impresionante. 1923, 1932, 2 años claves en la historia del aprismo y probablemente los años que hayan marcado la primera etapa. No le ha tenido miedo a tocar el tabú con el conflicto religioso y el tabú con el conflicto militar. No hay que tenerle miedo a discutir. Y en esa reflexión sobre la historia del APRA, que es fundamental para pensar las ideas de su partido para el siglo XXI, no deben tenerle miedo. No deben tenerle miedo a ninguna época, las deben discutir todas y deben llegar a una conclusión que sea razonable y reflexiva. Yo voy a terminar mencionando de esos años complicados, el año 62, que probablemente es el que más utiliza la izquierda y genera en el APRA un sentimiento culposo en algunas personas por la alianza APRA-1. Alianza que no se dice, pero fue la alianza político-partidaria más larga que tuvo el APRA, porque duró 5 años. El Frente Democrático ya estaba roto en el primer año, hay que decirlo así. Pero la izquierda ha sido muy inteligente en mostrar como vergüenza lo que para mí no es vergüenza. Porque que 2 ancianos sabios que habían peleado, que se habían enfrentado, que habían representado 2 posiciones antagónicas y casi, podríamos decir, enemigos fratricidas, se sienten para sacar al país adelante y buscar la concordia. A quien debe avergonzar es a quien sataniza la concordia, a quien sataniza buscar un camino de conciliación, a quien sataniza la generosidad política, porque lo que le tiene que reconocer cualquier persona que no sea aprista al APRA es que fue generoso con Benavides, fue generoso con Rodríguez, fue generoso con el Fujimori. El APRA ha dado ejemplos de generosidad. Y eso es una cosa que hay que agradecer, porque en la política del Perú la generosidad no siempre está presente. Muchas gracias.